This meeting is being recorded. Buenos días, una Buenos oportunidad días. para hablar un tema especial. Y en esta ocasión vamos a hablar de esos seres queridos, esos envejecientes y aquellos que también tienen esa participación en el cuidado, ese cuidador. Y para ello he coordinado este conversatorio con el profesor Sergio Izarri, que es una persona que igual conoce del tema, y vamos a dar por la experiencia dada y las circunstancias vividas, pues todos esos elementos que son parte de esta situación entre nuestros envejecientes. Sabemos que lo hacemos por ese amor, esa entrega, ese compromiso dado de todos aquellos seres que han dado tanto por nosotros y que ahora nosotros podemos aportar y dar de lo que hemos recibido. Así, Sergio, de verdad, recibe una cordial bienvenida. Para mí es muy gratificante compartir contigo este espacio y de igual manera esta información va a quedar grabada y de manera diferida se van a visualizar en el canal Aprende con Niurka en la plataforma de YouTube. Así es que iniciemos este conversatorio que yo sé que va a ser bien escuchado y bien visto por toda esa gente que se ubican, que se identifican y se posicionan hoy como persona activa y que tienen ese padre, ese madre, ese abuelo, ese tutor dentro de ese ámbito de la vejez como una etapa ya de los que tienen la oportunidad de vivir y aquellos que en su momento pudiéramos vernos en esa circunstancia para tener el cuidado adecuado y la atención que merece. Así es que es propio el espacio, Sergio. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo contigo estas ideas interesantes sobre el envejecimiento y lo importante que es, principalmente en esta época, que está tan convulsionada y que muchas veces tenemos tantos problemas que no le prestamos atención a ese proceso de todo ser humano que se llama envejecimiento. Así es, y sobre todo que nosotros vivimos esas etapas de esa niñez por la oportunidad y el derecho de nacer, después esa pubertad, la juventud, luego la adolescencia entre uno y otro, después la oportunidad de estudiar o de escalar un espacio. Y ahí más la adultez y va llegando esa vejez que muchos tienen la oportunidad de poder disfrutar por la información dada de aquellos que así son partícipes de ir a una casa, un asilo de ancianos, otros que podemos tenerlo en nuestros hogares y poder darle ese cariño, esa atención, ese cuidado que merecen por la misma alternativa de poderlo tener, porque hay otros que a destiempo se van, pero sí nosotros que tenemos ese cariño, ese carisma, ese don de dar, esa atención, de estar con ellos ahí. Igual sabemos todos los puntos y todos los elementos que necesita tanto el cuidado de un envejeciente como aquel que debe tener ese don, ese arte, esa entrega para poder darle poco o mucho dentro de lo posible todo ese cariño que así merece nuestros envejecientes. Así es. Esto da hasta nostalgia, Sergio, entre uno y otro, porque Okay. de verdad que, por ejemplo, en el caso mío y tuyo, que tenemos nuestros seres queridos, en el caso que nos queda, pues definitivamente yo soy débil con mis seres queridos, de verdad, con mi madre, que es la que tengo, y para mí es lo más importante, porque es la entrega, es la oportunidad de darle ese cariño,
ese espacio que ellos merecen, porque tanto que nos han dado, tanto que hemos recibido, y por qué no dárselo ahora en vida, que es cuando lo necesitan. Eso es correcto. El proceso del envejecimiento es algo que debemos verlo ante todo como algo natural y algo hermoso, que muchas veces los medios de comunicación van desanimando a las personas cuando van cumpliendo cierta edad y los van apartando de las actividades productivas y de otro tipo, ¿verdad? Como también actividades de entretenimiento y eso. El envejecimiento se ve como el fin de nuestras aspiraciones y en un sentido, yo siempre he reflexionado sobre eso, que una persona mientras esté viva puede hacer algo útil para la sociedad. Pero no solamente, por ejemplo, el cuidado de los niños cuando uno es abuelo y ese tipo de cosas, que también es interesante, pero no necesariamente debe ser eso solo, porque cuando una persona ya a mayor tiene algún tipo de proyecto, esa persona tiene algo que contar. Fíjate que hay algo característico cuando una persona ya está en edad avanzada, que muchas veces repite las mismas cosas del pasado, lo cual es interesante, pero llega un momento en que las repite tanto que muchas veces no es bien recibida, porque principalmente los jóvenes tienden a ver todo como obsoleto, muchas veces no le dan el valor a ciertas historias y eso muchas veces entristece al envejeciente, que muchas veces se siente aislado, eh, no querido. Muchas veces son percepciones que ellos tienen, pero así lo sienten, ¿entiendes? Entonces, actualmente debemos preparar una generación a todo el mundo, porque cuando hablamos de envejecimiento solamente vemos a la persona que tiene 70, 60, 80 años, pero de que una persona nace y va cumpliendo años, eso es un proceso de envejecimiento. Claro que Porque lo sí. que pasa es que todavía se ve bien 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20, 25, 30, ¿entiendes? Pero es un proceso de envejecimiento, las personas van cambiando. Entonces, eso es algo que uno lo enfrenta desde el nacimiento, ese proceso natural. Entonces hay que verlo y hay que disfrutar de cada etapa. Me Y sobre todo, interesa, Sergio, en ese término, y acojo la palabra que tú acabas de decir, disfrutar de esa etapa. Por ejemplo, nosotros tenemos esa oportunidad de decir, vamos a jugar bingo. Y ahí se integra y entre uno y otro nos entretenemos, jugamos, se lo disfruta a plenitud, porque hay actividades que ya no la pueden hacer porque hasta los dedos, hasta las huellas se le van borrando. Y aquellos también que padecen de una enfermedad, por ejemplo, esa situación del Alzheimer que ha ido atacando a muchos, es cuando tú dices, Dios mío, pero cómo la gente hoy está bien y ya mañana no te conoce, no te reconoce. Entonces uno tiene que disfrutar cada momento, cada minuto, cada segundo de esa persona, porque bien se ha dicho, cuando llegan esas enfermedades críticas que durante la vejez se afloran, pues igual aparecen una serie de reacciones que uno también debe como cuidador, como atenderlo entre uno y otro. Claro, hay algunos que son reaccionarios, que reaccionan, pero uno tiene que buscarle la forma de entenderlo y de decirle las cosas como son para que ellos puedan validar y entender todo lo que está pasando en su proceso de cambio.
Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Esa es una enfermedad, por ejemplo, el Alzheimer, que todavía no se sabe cómo mejorarla, cómo curarla. Y hay muchas de esas enfermedades que realmente no tienen ninguna solución. Pero lo importante es la prevención también, porque cuando una persona deja de trabajar, por ejemplo, quizá a los 60 años, todavía está fuerte. Y muchas veces, si no hay un proyecto de vida para esa etapa, eso puede contribuir a que esa condición pueda acelerarse. Muchos expertos en la materia dicen que el cerebro debe ejercitarse todo el tiempo, buscar la manera de ejercitarlo. Por ejemplo, hay personas que empiezan a aprender sobre música, porque le gustaba, y ahora tiene tiempo libre, pues ya está jubilado, está pensionado, o los idiomas. Y esos ejercicios ya para el cerebro, de esas actividades intelectuales, lo pueden ayudar de alguna manera. Quizás no a erradicar, porque se sabe que no se puede, pero por lo menos retardar ese proceso. Eh, Digo esto porque muchas veces cuando a la persona ya lo apartan de su actividad productiva, muchas veces la sociedad nos enseña que ya debe estar sentado en una mecedora, ya empieza a ver televisión todo el tiempo, lo cual eso es muy bueno. A mí me encanta ver televisión, pero de forma ya muy continua. Entonces, muchas veces no se ejercita en otras actividades, vamos a llamarle en otras ilusiones. O sea, yo creo que la clave en un sentido, ya como ciudadano común, es que el individuo, mientras pueda, debe tener un proyecto. Y el proyecto puede ser cualquier cosa simple, pero tener algo que le dé algún tipo de ilusión y que pueda tener su mente ocupada. Porque a veces hay padres, muchas veces que están jubilados y ya tienen mucho tiempo para esperar por el teléfono, para esperar que los llamen los hijos, pero usted sabe que la vida es muy dinámica y hay muchas situaciones que resolver. Muchos hijos tienen que estar atendiendo a sus hijos, atendiendo su trabajo y muchas veces no tienen el tiempo tampoco para estar llamando a todas horas porque tienen que atender a sus actividades. Y muchas veces el envejeciente no entiende eso porque ya está desconectado del mundo, ya esas realidades para ellos no existen. Entonces se sienten como que no lo visitan lo suficiente, pero si esa persona tiene algo en que ocuparse, en que sentirse útil, posiblemente no necesite tanto que lo llamen con mucha frecuencia. Entonces eso también lo ayuda a vivir una vida más placentera, a vivir una vejez más equilibrada. Y creo que las nuevas generaciones que vamos a envejecer, tenemos que prepararnos para eso, o sea, romper con ese esquema donde el mundo se acabó para el que envejeció. Sabemos que hay situaciones especiales donde una persona está enferma, bueno, ya eso es diferente. Pues ya una persona tiene una condición eh, eh, de alguna enfermedad grave y ya necesita quizás esa atención, pero hay muchas personas a veces que no están tan mal y sin embargo se sienten desdichados, pudiendo quizá ocupar su tiempo en algo productivo. Ciertamente, Sergio, y de hecho países como la Unión Europea han incorporado dentro de sus estrategias la tecnología y han motivado a que los envejecientes puedan utilizar el tema de una tablet para poder manejar conversación en WhatsApp o manejar su información a través de la plataforma de YouTube y esa dinámica le ayuda a estar comunicado, pero sí vale motivar a los hijos, a los nietos, a toda generación a que entiendan que los envejecientes han llegado a esas etapas, a esas edades y que ha sido de generación en generación
como una opción y una acción de vida. Y debemos igual detenernos y entender que hay que sacar el tiempo para ellos. O sea, Eso es así. nosotros crecemos, nos desarrollamos, nos involucramos en uno, en sus ocupaciones, responsabilidades, asuntos profesionales, el hogar, los hijos, los compromisos, pero olvidamos esos orígenes de quienes nos trajeron al mundo. Hay mucha gente que se olvida de sus seres queridos, de que duran. Yo duro un mes sin ver a mi mamá, pero explícame, ¿y desde cuándo? Si esa fue, si tu mamá, tu papá, tu abuelo, son los seres queridos que te vieron nacer, que lucharon y que te formaron. Entonces, ¿cómo es que tú no vas? Ahora que tú tienes un nivel, el nivel que has llegado, profesional o de lo que sea, y tú no hayas detenido ese espacio de las 24 horas del día para darle una llamada, para sacar de los 365 días, un día al mes de ir a ver a tu gente, de ver a tu viejo y darle ese cariño. Porque ¿de qué vale, Sergio? ¿De qué vale que cuando la gente ya cierra los ojos, viene la gente a llorar, a lamentarse? Eso no tiene sentido. Usted tiene que darle en vida, que es lo que merece. Usted darle, sí. Eso es algo, es un punto muy importante que tú dices y yo lo he visto en varias ocasiones, principalmente nietos, los nietos de esta generación. No voy a hablar en general porque siempre hay excepciones, pero hay una gran mayoría que no le presta atención a los abuelos, incluso cuando los abuelos quieren hacerle alguna frase de cariño, muchas veces le contestan de una manera grosera. Y cuando ese familiar muere, tú lo ves llorando y hablando, y a veces tú dices, oye, ¿y qué pasó ahí? O sea, lo sentiste, pero cuando tenía que ser condescendiente, amable, prestar atención, no lo hiciste. Entonces ahora ya está muerta, ok, lloras y eso no está mal, pero no deja de haber una contradicción ahí, porque ya ella está muerta y ya no necesita que tú seas amable, porque ya no está oyendo nada. Ya está durmiendo en paz, ¿entiendes? Entonces, eso también vale mencionar el asunto del respeto. O sea, cuando se es joven, se tiende a desdeñar, a ignorar a las personas que son envejecientes. Y todos vamos a ir para ese mismo, para esa misma condición, vamos a padecer esa misma condición. Porque si no morimos jóvenes, vamos a ser envejecientes. Entonces, eso es una de las primeras concientizaciones que debe tener cada familia. Fíjate, yo recuerdo mi abuela. Y hay cosas que se me olvidó mencionar, que los niños hay que, al principio, eso no es espontáneo, hay que obligarlos a respetar. Y pongo un ejemplo que me pasó a mí. Mi abuela oía muchos discos, le gustaba oír música y sentada. Y le gustaba ponerme al lado a mí con 7 años más o menos a oír esa música que era, por ejemplo, ya que no pertenecía a mi época. Te menciono Carlos Gardel, Doña La Negra, todo ese tipo de cantantes que para mí eso era... Y al principio, no te voy a negar, que yo me sentía incómodo con estar ahí oyendo una música que para mí no tenía ningún significado. Pero ¿qué pasó? Era obediente. Entonces permanecí ahí. Y llegó un momento que aprendí a apreciar esa música que no pertenecía a mi época. Y siempre eso yo lo menciono. Gracias a ella que me sentó al lado ahí. A oír ese tipo de esos cantantes. Entonces, todo tiene su valor. Ahora todo es inmediato. Todo lo que es de ahora es bueno y lo de anterior, aunque haya sido excelente, ya no vale la pena. Ese es un problema que estamos viviendo en esta sociedad actual.
donde no Sí. se le da valor a lo anterior. En la parte académica, usted ve, por ejemplo, un profesor tiene 30 años dando una materia, ¿verdad? Una clase en una universidad. Llega otro nuevo y ya él cree que ese que está ahí, que tiene 30 años, está obsoleto. Y eso es un error. Porque hay muchas cosas incluso que les cambian los nombres para decir que son conceptos modernos, pero al final es la misma cosa que nosotros vimos hace 30 años. No quiero decir que no se avance, pero muchas veces, si algo es bueno del pasado, por qué desecharlo? Vamos a integrarlo a lo nuevo. Si es bueno, ¿por qué desecharlo? Así es. Entonces, Definitivamente son tantos los puntos a considerar, Sergio, porque fíjate, cuando una persona es envejeciente, que tiene que valerse de un cuidador, pues igual hay que considerar esas situaciones que se dan ante las dificultades que se presentan, que a veces hay que ya no pueden preparar sus alimentos, que hay que preparárselo en la hora adecuada para que puedan tener su dieta balanceada, que hay que manejar el tema de los medicamentos, la disciplina de los medicamentos, que no vaya a tomarse dos de la misma pastilla para que no le cause otros efectos, que ver si se puede bañar solo, si puede vestirse solo, si tiene la higiene, el cuidado, el tema del ambiente donde está, que no vaya a caerse, sobre todo hoy. Ya he escuchado mucha gente, y se lo digo aquí, el tema de no, de evitar caerse. Las caídas a esas edades son nefastas y de verdad que igual nosotros tenemos que considerar el espacio, ponerlo lo más adecuado y lo más simple para que pueda manejarse, que la sillita del inodoro, para que pueda tener la facilidad de servir, que si usa bastón, cuál es el tipo de bastón, si es de la cuatro paticas o el de una sola, que si usa el andador para poder moverse o apoyarse, cuál es la seguridad de ese andador. Todos esos asuntos nosotros debemos, que si camina, que si no puede caminar, cómo nosotros manejar, si le permitimos el uso del teléfono, si le hacen una videollamada, ponerle la atención para que la otra persona pueda escucharlo, que a veces pierden la audición. En un momento nosotros tuvimos la experiencia de que lo llevemos a diferentes otorrinos y dentro de esa evaluación, uno, dos, tres, con varios, bueno, pues hasta evaluamos la posibilidad de ponerle de los artificiales y entendíamos que podíamos, pues Dios hizo su milagro y volvimos otra vez al médico y era un tema de evaluación, pero con un medicamento se le pudo mejorar y ya escucha nítido totalmente. Que el lavado de la ropa, que el orden, son tantos los detalles y los temas que uno tiene que tener, pero he de entender, Sergio, que aunque haya un cuidador, o sea, las personas que le ponen una enfermera, que le ponen una persona, yo entiendo que hay ese calor humano de los hijos, de una coordinación, de que uno le haga una cosa, el otro le haga otra, porque ese es el cariño transformado en cada una de esas actividades que ellos esperan que entre uno y otro, mira, tú lavas la ropa o la doblas, me la pone aquí, que la medicina, con el cuidado, es algo como de entrega, de cariño, esa vivencia. Yo creo que sí, que hay muchos hogares, hay muchos hijos que le dan esa oportunidad y comparten y viven y lo entienden, pero hay otros que cogen y lo llevan a un asilo y se olvidan
y se olvidan y total, que los mismos asilos, cuando tienen familia, no lo están recibiendo. Hasta la información que yo tengo. O sea, si tú sabes que tiene doliente, pues entonces ese espacio no es para ti. Hazte responsable, porque hay otros que lo necesitan más. Entonces, ahora sí hay que crear esa sinergia, esa coordinación entre los hijos, entre esa responsabilidad, porque es redistribuir esos derechos que tiene el envejeciente dentro de la responsabilidad de los hijos, y si el caso extremo, que no tenga hijos, pues ya entonces se le buscaría esa parte de ese espacio a donde pudiera dársele ese calor y esa atención que merece. Sí, eso es cierto. Y hay que admitir que el mejor cuidado que le puede dar a un envejeciente son sus propios hijos, porque hay instituciones que muchas veces cuando hay cualquier tipo de crisis, ellos resuelven muy fácilmente con una inyección. Entonces, Ay, muchas sí. veces esas inyecciones dejan a las personas como así, como no se duermen, pero muy como muy bobos, así, no sé cómo decirte, esa, y eso da mucha pena muchas veces porque no se lucha mucho. Y cuando hay un problema real, como quiera te llaman. O sea que las personas que muchas veces creen que lo llevan a esas instituciones y que ya ellos van a resolver todo. Cualquier cosa más o menos que se salga de lo cotidiano, ya ellos llaman. Entonces el costo de eso también, no todo el mundo tiene para pagar la parte económica. La parte también importante es la redistribución de la carga, porque eso es un problema grave que está sucediendo ahora. Hay veces que tuve familia con 4 hijos, solamente hay uno que, que tiene que asumir la carga porque los otros pueden ayudar quizás económicamente y creen que con eso se resuelve todo. O sea, el dinero resuelve muchas cosas, pero hay situaciones como el trato, el cariño, eso no, el dinero no lo puede resolver, sino la persona, la presencia de la persona en el lugar que debe estar. Entonces, se hace incluso fuerte porque casi siempre le toca a una persona toda la carga en cuanto a llevar al médico, esto, o sea, permanecer en la casa más del tiempo indicado. Y esto afecta la parte psicológica del cuidador también, que necesita muchas veces un respiro. Y, y a veces no puede, porque entonces está encargado casi un 90% del cuidado. Y eso es una situación que debe plantearse mejor en la familia para que las cosas sean más llevaderas, más equilibradas y no se fomente también una especie de conflictos entre los miembros de la familia, que sucede que a veces al no querer ser parte del cuidado, eso genera que muchas hermanas tengan resentimiento sobre la otra o el otro, y eso no es bueno para la familia tampoco. Y tampoco para el envejeciente, que se puede dar cuenta de que están en conflicto por culpa de ella o de él. Y, pero una cosa sí es clara, es un deber cuidar a nuestros envejecientes. Indudablemente que sí, aunque sea un trabajo arduo, aunque el Estado lamentablemente no tenga muchas soluciones al respecto y muchas veces ni siquiera se habla tanto de eso. Después que una persona ha dado toda su vida productiva, entonces muchas veces pierden hasta los seguros, el seguro médico, algo que es inaudito. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca he estado interno, yo he pagado seguro por todo el tiempo, y si yo después entonces tengo 70 años no tengo seguro, y todo lo que yo pagué en el transcurso de mi vida, eso no vale. Entonces, eso es una situación que debe arreglarse. Incluso debe haber una organización dirigido por personas ya, no quizás tan envejecientes, pero que ya estén 60, 70, 75 años, que se pueda hacer crear una voz de defensa de los derechos de los envejecientes.
que Sí, eso debiera gestarse en una sociedad donde eh, se ignora al envejeciente en todos los aspectos, aspectos de salud. A veces uno va a un médico y muchas veces uno ve el médico muy eficiente, te receta pero tú le pides a veces una pregunta, algo de qué hacer y no saben decirte. O sea, ellos se concentran, incluso ya la medicina debe concentrarse un poquito más en algo más social, no solamente prescribir y ya, y yo hice lo mío, lo otro yo no sé. Y es un ser humano que también tiene envejeciente, que pudiera de alguna manera decir, mira, esto podía ser, o sea, que te dé por lo menos pautas, porque yo le he hecho preguntas a veces a médicos y muy bien, receta lo que tiene que recetar, pero me dejan en el aire con las preguntas que le hago, no tienen una respuesta, ¿entiendes? Entonces, ciertamente. Y, sí, y en esta semana era el tema así mismo y que coincide con este conversatorio, porque decía yo que dentro de los planes, como ahora hay proyecciones políticas, pues igual eso debería ser uno de los primeros puntos en todas las comunidades donde se crean esos centros para los envejecientes y que ahí se le dé esa, esa oportunidad de estar en un espacio, por ejemplo, para jugar domino, para jugar bingo, que se le pueda dar la comida, o sea, con un subsidio a través de los comedores económicos o de X fondos, y la otra parte es orientaciones psicológicas. muy Entonces, importante. aprovecho para dejarlo aquí planteado porque esto lo escuchan mucho después que estén en el canal y definitivamente yo entiendo que sí, y pongo un ejemplo. En Cutupú, La Vega, hay una alternativa hasta donde tengo conocimiento, que ahí a través de la Iglesia Católica, ellos tienen un centro donde le ofrecen comida a esas personas mayores que no tienen esa facilidad. Entonces ellos van a comer ahí a ese centro y tienen como una terraza y le sirven la comida y va. Entonces, ese tipo de salones, mira que hago la mención y pudiera ser los salones parroquiales de la misma iglesia, que a veces están ahí haciendo nada, y pudiera ser centro de envejecientes Que que le tengan un día para que los vecinos puedan visitar. exactamente, porque aunque aquellos que tienen los hijos lejos o esto, pero van con un teléfono y le ponen una cámara, le ponen y le dicen así, mira, vamos a tal día, vamos a estar ahí. O también tienen la oportunidad de que le celebren sus misas, que lo lleven ahí, que se encuentren con personas de ese mismo nivel, de esas mismas edades, de esa misma generación. Y entonces, Claro. como uno entiende, van a estar hablando el mismo idioma porque ya están en las mismas edades. Entonces entiendo que sí, que eso debiera ser un punto relevante en todas comunidades. Reitero, es un asunto de visualizar. Los salones de esos centros de las iglesias que a veces están vacíos, que no hacen nada, que a veces hacen la catequesis, pero la catequesis la pueden hacer en la misma iglesia y la pueden hacer servir esos salones ahí para que lo soliciten, si sea a través del arzobispado y todo, pero que se definan espacios para esos envejecientes, que se puedan optimizar y poder ofrecer eso, esa parte de que vayan a edad, juegan, comparten, entonces ahí se le puede ofrecer su comida y entonces igual su orientación psicológica y sociológica dentro del ámbito de una comunidad que espera, porque ciertamente los envejecientes, ellos, bueno, a algunos les gusta jugar su numerito, créeme, se entretienen jugando su numerito y todas estas loterías, ¿verdad? Entonces, otro le gusta jugar, otro le gusta bailar,
Yo lo he visto que Sí, son muy dinámicos. Otro le sí. gusta irse de resort, perfecto, sí, amén, si tienen la oportunidad. Pero aquellos que ya no les gusta ni salir y eso, se entretienen viendo su televisión, viendo si se le enseña con su tablet, con su juego digital y sus diferentes actividades. Pues entonces, que en esos salones hay ese tipo de orientaciones, que se le permita a ellos volver a integrarse, porque muchos de los envejecientes viven solos, abandonados. Como los hijos están envueltos en cada uno en sus actividades, se olvidan de que esos seres están ahí porque dieron mucho en nuestras vidas. Y ahora que ellos necesitan de ese cariño, de ese calor humano, de esa atención, ¿por qué tú, que sacas tiempo para todo, no puedes sacar ese espacio para ello? Es así. Y otra cosa también, los medios de comunicación, por ejemplo, la televisión, por ejemplo, para mencionar una, la Radio Televisión Dominicana, debiera tener un programa, por lo menos los domingos, no sé, para los envejecientes, donde puedan ellos ver actividades, personas ya de cierta edad dando consejos, opiniones y ese tipo de cosas. Y ellos tengan algo en quien identificarse. Porque Sí, a sí, veces hay sí. programas que los envejecientes ven que dicen, pero esto a mí no me gusta, porque esto no tiene nada, no me da ningún tipo de, no, no me despierta el interés en nada de lo que están hablando ahí. Claro que sí. Creo Mira, que una vez María Cristina tenía Camilo, un programa, ¿te acuerdas? sí, Que era de los abuelos y eso. Eso debiera de tenerse ahí, o sea, incluso los otros canales privados también, una hora, eso no, eso sería muy bueno, ¿ah? ay, Porque hay sí, mucha gente que está en su casa viendo televisión. claro. Eso es Sí, así. Y te tomo la palabra en serio porque este es el inicio de muchos conversatorios. Vamos a ir tomando, vamos a ir viendo algunos tips, algunos temas que son relevantes y de hecho invitar a algunos envejecientes que también ellos se sienten importantes cuando se lo toman en cuenta. así mismo es. Al cierre, Sergio, algunas palabras. Bueno, pienso que los envejecientes deben ser respetados y amados también, pero que haya respeto, que lo escuchen cuando ellos tienen alguna necesidad y lo que ya están en camino o estamos en camino de ser envejecientes, que nos preparemos para tratar de vivir una vida, si es posible, lo más independiente posible, porque eso sería para mí eh, grandioso, que ya una edad avanzada, el que pueda, claro, tenga un proyecto de vida, lo que sea. Si nunca tuvo la oportunidad de aprender sobre flores o plantas, se haga un curso de planta y tenga un jardín en su casa. Lo que le gustan escribir, que escriban. Eso es algo interesante, principalmente para los que estamos en el área intelectual. Para mí, bueno, yo estoy en eso y realmente es terapéutico y también, además de eso, puede convertirse en una voz, ¿m? Para la sociedad, para denunciar situaciones que muchas veces se dejan muy de lado. No solamente el envejeciente, sino hay otros temas como qué vamos a hacer con los enfermos mentales. Hay mucha gente que también necesita, cuida de enfermos mentales, que son personas que desde que nacen son dependientes, pero lo tenemos ahí, tenemos que ayudarlos. Que el Estado de alguna manera pueda crear instituciones para esos vulnerables, como yo lo llamo, y desprotegidos. Así que dejamos esto ahí para ver si las autoridades se sensibilizan y hacemos algo bueno y dejamos
de tantas ambiciones y tantas cosas negativas que vemos dentro del mismo Estado, la sociedad en general. O sea, tenemos que hacer algo útil y se puede hacer si queremos, cada uno con sus competencias particulares. Todos podemos hacer algo para que esta sociedad pueda cambiar y para que sea más equilibrada. Y sobre todo que esa atención empieza desde el hogar. Indudablemente, todos los problemas que salen en una sociedad, no le podemos echar la culpa a la sociedad. Si la sociedad está enferma, es porque la familia está enferma. Simplemente. Ahí es que está todo. Nace todo en la familia. La corrupción nace en la familia. Y después lo sacan a la sociedad. Pero sale corrupto de la familia. Así es. Así, con con ese recuento y sobre todo esa motivación, Sergio, para mí ha sido un gran placer compartir contigo este conversatorio que es sumamente importante para nuestra sociedad y para nuestros ancianos, sobre todo aquellos que tienen esa oportunidad de disfrutarlo ahora que están en vida. Porque cuando tú puedes dar a los demás de ese calor humano, de esa comprensión, de ese respeto, de ese cariño, de decirle, vamos a escucharlo porque ella tiene sabiduría o él tiene sabiduría. Y son conocimientos muchas veces empíricos que nos forjan y no se equivocan, no se equivocan. Así es que cuando usted vea o escuche a un envejeciente, póngale atención, porque son palabras de sabiduría que afloran de un ser humano que hoy lo tiene y puede ser que mañana no, pero dele valor hoy, porque la vida de repente se apaga y es lo único que nosotros podemos tener presente, que ese cariño, esa entrega, esa disposición, eso es el verdadero afecto que nuestros envejecientes esperan. Y aquel cuidador, aquel que tiene esa responsabilidad, no es a quien usted le ha endosado una responsabilidad por una paga, no. Revísese. Vea que esos seres hicieron mucho por usted. Y que aunque usted le pague, usted debe sacar su tiempo para dedicarle ese espacio que es el calor humano que ellos esperan para escucharlo, para verlo. No para decir que mi hijo, mi nieto se hizo profesional y es tal o cual en la sociedad. Es que cuando usted tiene un ser querido en vida, es ahí que debe reflejar y expresar parte de lo que por usted hicieron cuando realmente usted lo necesitó. Y ahora son ellos los que esperan de ese cariño, de ese afecto que usted puede hacer hoy. Sergio, feliz día, un buen abrazo. Gracias por tu invitación. Lo disfruté mucho, o sea que esperemos que en otras ocasiones tengamos otro tipo de intercambio. Así es. Ya te lo envío en cuanto lo suba al canal de YouTube y por supuesto así lo puedas compartir. Un abrazo y feliz Navidad. Bueno, feliz